En primer lugar, muchísimas gracias, Carmen López, por compartir esta pequeña conversación con nosotros y todo el mundo que nos esté viendo. Carmen es CDO, Chief Data Officer en Just Eat. Y como primer dato que vamos a desvelar, hace ya bastante tiempo estudió matemáticas. Carmen, ¿qué te llevó a hacer esa elección? Porque por aquel entonces no eran los tiempos actuales. Pues nada, gracias a ti, María José, por este ratito y por poder compartir mi experiencia. Pues sí, yo estudié matemáticas hace ya algún tiempo, sí, bueno, lo pensé mucho porque no es difícil que yo creo que una carrera así sea tan vocacional. A mí me gustaban mucho las matemáticas desde pequeña y mi madre es matemática. Entonces quizá por ahí viene toda la influencia. Pero es cierto que cuando yo hice la carrera pues no se hablaba tanto de estas carreras, se hablaba muchísimo menos, había mucha menos información y sobre todo no se sabía las aplicaciones que tenía dentro del mundo de la empresa. Y todo el mundo me decía, ¿tú querrás ser profesora? Y yo decía, ¿no? Si algo tenía claro es que no quería ser profesora. Ahora doy clases en ISDI y estoy encantada, pero no quería que fuera mi profesión principal, ¿no? Y bueno, salió bien y ahora, pues como tú decías, trabajo con datos dentro de Just Eat y toda mi vida profesional atrás también ha sido muy relacionada con el mundo de los datos. ¿Qué te lleva ahí? Tengo curiosidad, o sea, de una estudiante de matemáticas entiendo que apasionada, porque Sí, solo hay que conocerte, sí. lo lo haces muy bien, y acabas convirtiéndote en una posición ejecutiva tan relevante ahí. Sí. ¿Qué capítulos ha habido? ¿Qué pasos? Pues mira, para mí dentro de las matemáticas la parte que siempre me gustó más era la parte aplicada, o sea, el poder usar los datos, poder usar todos los algoritmos para un propósito final, que en el caso de la empresa es muy sencillo, para generar más negocio, atraer más clientes, mitigar riesgos, etc. Siempre esa parte de aplicación es la que más me ha gustado. Cuando acabé la carrera estudié un curso de SAS, que en aquel momento era la herramienta por excelencia de analítica y de datos, y después empecé a trabajar en una consultora, que fue una experiencia también muy buena porque creo que bueno, y si alguien nos está escuchando que esté planteándose qué hacer como primer salto profesional, creo que la consultoría es un muy buen sitio porque te enseña cómo trabajar, te estructura muchísimo tu método de trabajo y tu esquema mental. Y ahí empecé aplicando los datos con modelos analíticos para predecir la prima de riesgo, la prima que tenían que pagar los asegurados en una compañía, en base a el riesgo que había por detrás de cada uno de los perfiles de las personas que contrataban las pólizas. Entonces, eso fue como la primera aplicación directa y una aplicación con mucho impacto también en el negocio y me pareció fascinante. Y a partir de ahí, pues en un montón de sectores y sí, en un montón de sitios. ¿Cómo entiendes la posición de CDO? ¿Qué hace un buen CDO? Pues la verdad que es una figura bastante amplia porque cubre todo el ciclo del dato, desde tener unos buenos sistemas con unas bases de datos bien montadas, que estén seguras, que tengan calidad. O sea, hay todo un proceso de gobernanza del dato muy importante y que cada vez tiene más sentido dentro de las organizaciones y a día de hoy cada vez más, porque cada vez tenemos más datos y tenemos que gestionarlos. Después hay una parte muy importante de cómo utilizar esos datos, que es bueno, un poco al hilo de lo que decía, como hay tantos datos, ese es el gran reto, el saber utilizar los datos, de qué mejor manera y para qué departamentos o cómo podemos apoyar a las distintas áreas a que generen ese valor. Entonces, el rol del CDO es un poco todo ese vínculo desde tener bien los datos estructurados, gobernarlos bien y que no haya fugas ni riesgos de calidad ni nada de eso, y luego que seamos capaces de trasladar la información a cada uno de los departamentos de la mejor manera posible, y en los casos más sofisticados pues hacer modelización avanzada o temas de inteligencia artificial que ahora pues están tan de moda. ¿Y cómo haces para mantenerte ahí al borde de incorporar todos esos temas punteros que meten esa última capa? Bueno, pues ese es el gran reto ahora, que todo va muy deprisa y al final tienes que estar siempre muy al día con todas las novedades, pues, leer mucho, escuchar mucha gente cuando habla de estos temas, asistir a ponencias donde hay pues, gente de primer nivel en todas las organizaciones y bueno, y estar siempre muy pegado pues, a todos también a los temas de enseñanza, ¿no? No dejar de estudiar, que eso es una de las cosas que creo que en este sector y más en el que nos movemos y en el que va a venir a futuro, pues va a tener que ser así.
Tienes, en lo que yo conozco de ti, Carmen, una vertiente visionaria y emprendedora. Te he visto apoyar a mujeres en el Woman Tech, te diría de forma, vamos, inversora casi. Háblame un poco de esa faceta. Bueno, pues yo soy madre de 2 niños. Una es una niña y otra es un chico. Y bueno, pues en casa no, o sea, yo estudié como su padre, trabajamos los dos por igual, pero ella un día vino y me dijo, mamá, esta carrera es de chicos. Y le dije, ¿cómo? Eso se me cayó de repente como todo mi mundo encima y dije, bueno, algo hay que hacer, porque si no a la niña en este contexto familiar ella le llega de alguna manera por otro sitio, estas influencias es porque en la sociedad sigue habiendo esa percepción, ¿no? Entonces, dentro de lo que está en mi mano y siempre que puedo, como tú dices, pues intento apoyar estas iniciativas que creo que son muy necesarias de visibilizar el talento femenino dentro del área tecnológico y en el tema de STEM en concreto, por mi carrera de matemáticas. Y bueno, una de las cosas que he hecho es montar un ciclo de eventos en Just que traemos a mujeres y lo hacemos de manera trimestral y bueno, intentamos pues eso, visibilizar esos roles y si por el camino convencemos a alguna de las niñas de que estas carreras pues no son solo de chicos, sino que también ellas tienen cabida y además que son muy necesarias, pero como decíamos antes, esto estamos viendo una parte, pero va a llegar mucho más y en esa transformación hace falta que estemos todos involucrados, no solamente perfiles masculinos, sino también femeninos, para que esa transformación, y en concreto la transformación en España, pues luzca, ¿no? y sea muy buena de cara al posicionamiento que vamos a tener en un futuro. ¿Un último mensaje que quieras dar? Pues nada, creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Que hay mucho por hacer, mucho que va a venir dentro del mundo de la tecnología, en concreto dentro de las áreas STEM y tecnológicas, y que necesitamos que estén todas las personas involucradas y que, bueno, pues que ojalá que con estos mensajes pues consigamos crear esos referentes y hacer que esas niñas que tienen dudas pues se decanten por hacer este tipo de carreras. Yo que la he visto, Carmen es todo un referente, así que muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Bueno, a ver qué tal. ¿Has estado cómoda? Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, fenomenal.